iglesia, muy buenos días. Esperando que se encuentren con bien, les mandamos un fuerte abrazo a distancia. Vamos a gozarnos, a deleitarnos, alabando a nuestro Señor, Dios poderoso, Rey de Reyes. Acompáñenos con sus palmas, denle voces de alegría, cántele con todo su corazón, porque Él nos ha dado la libertad, somos libres. Cántale conmigo. Cantaría sin parar por lo que hiciste, danzaría siempre Dios por tu grande amor. Vamos cantando. Cantaría sin parar por todo lo que hiciste. Sonreír, los ángeles alzar, porque el gozo está aquí.
La sangre de Cristo tiene poder. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Vamos a declararlo. Libre. Señor.
lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser.
Muy buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Vamos a comenzar esta mañana hermosa que nos ha concedido el Señor para compartirles la palabra. Y pues quisiera que empezaran a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 21, el último capítulo de este hermoso Evangelio. San Juan 21, del 1 al 14, le vamos a dar lectura a todos. Espero que disfrutemos y seamos edificados. Esta iglesia, Dios habla hoy, todos cuantos nos escuchen sean edificados con esta bendita palabra. Es un mensaje sencillo, pero lleno de belleza de parte del Señor Jesucristo. Y dice así la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 21 del 1 al 14. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, y Natanael de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron: no. Les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos echaron la red y la tuvieron que arrastrar por la gran cantidad de peces que tenía esta red. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, hermanos, cuando vio que era el Señor Jesús, se quitó la ropa, pues se había despojado de ella, y se echó al mar. Versículo siguiente, les dijo, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Continuamos leyendo, hermanos. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bien, vamos a analizar estos versículos, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra bendita de Dios. Dice el versículo 1, vamos a iniciar con el versículo 1. Después de esto, dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. No era la primera vez, era ya la tercera vez que el Señor se manifestaba a sus discípulos. Curiosamente se les manifestó junto al mar de Tiberias. No sé si alguien recuerde qué acontecimiento tuvo ese lugar. En Tiberias, yo quisiera que recordaran que ahí fue donde, en San Juan 6.1 se nos dice que ahí fue donde el Señor multiplicó los peces y los panes que llevaban en un canasto, un niño, un joven. Está muy relacionado, eso lo vamos a ver al último, pero está muy relacionado, es la primera, la segunda vez que el Señor Jesucristo menciona Tiberias, y es un lugar en donde aconteció lo mismo. Panes y peces. Memoricen eso, hermanos. Vamos al siguiente versículo. Dice que estaba Simón Pedro, estaba Tomás, el llamado gemelo, estaba Natanael. Curiosamente, Natanael no es mencionado en ninguno de los evangelios sinópticos. Es el único evangelio que menciona a Natanael.
de Caná de Galilea. También dice que estaban los hijos de Zebedeo. Estamos hablando de Juan y de Santiago, estos dos hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. En total eran 7 discípulos. De estos dos no se menciona el nombre, pero estos 7 discípulos representan a toda la iglesia de Jesucristo. El número 7 es universal, el número perfecto de Dios. Muy bien, estando ellos a la orilla de ese mar de Tiberias, Simón Pedro les dice: voy a pescar. Y aquí vemos la naturaleza de un líder, Pedro encabezando la idea de salir a pescar, y atrás de ellos pues los demás discípulos le dijeron: vamos nosotros contigo. Noten que un líder siempre debe de ir adelante, debe de ir por delante. Los discípulos, los apoyos, los ministros que respaldan a este líder, pues siempre van a seguirlo. No es al revés, no es que los líderes tengan que ir atrás arreando a los demás discípulos. Es todo lo contrario, el líder debe tomar la iniciativa, y como lo vemos aquí, Pedro tenía ese liderazgo y decide pues salir a pescar. Los siguientes discípulos también fueron con él y entraron en una barca. La barca representa a la iglesia. Dice que ya estando en la barca, pues ya era de noche, y los resultados fueron pues negativos. No pescaron nada. Aquí la oscuridad, la noche representa la ausencia de Dios. Sin la presencia de Dios simplemente no vamos a rendir frutos, a tener buena pesca. Aunque salgamos a evangelizar, aunque salgamos muy dispuestos, si no está Dios con nosotros, no va a haber buena pesca, hermanos. Vemos aquí que entonces fue un fracaso esta pesca, y pues aquí se nos sigue diciendo en el versículo siguiente que cuando ya iba amaneciendo, se les presentó Jesús en la playa, mas los discípulos pues no lo reconocieron. Estaba a una distancia de 200 codos, dice la escritura. Esto es aproximadamente 90 metros, ya que un codo pues se habla de 45 centímetros. A 90 metros de distancia pues no lo reconocieron tan fácil. Se aparece Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Vamos viendo que el Señor Jesucristo sabía que ellos no habían pescado nada. Él lo sabía perfectamente. Solamente quería que ellos se dieran cuenta que sin su presencia ellos no iban a tener frutos nunca, de ningún modo. Cuando nosotros salimos a evangelizar y no tenemos comunión con el Señor Jesucristo, pues va a ser infructuoso. Vamos a regresar derrotados, y pues muchas veces igual y decimos: nadie me hizo caso, todos me rechazaron, yo les hablé a varias personas, pero pues quedaron de venir, quedaron de responderme, y pues no va a haber resultados. Eso es ausencia de Dios. Tenemos que entender que necesitamos tener comunión con el Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa amistad, esa comunicación con Él, para que Él en todo momento nos respalde y nos acompañe cuando decidimos salir de la barca y lanzar las redes del Evangelio para traer pues personas o nuevos creyentes a los pies del Señor Jesucristo. Eso es lo que les está enseñando el Señor Jesús, porque Él ya sabía. Les dice: ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Versículo 6, Él les dijo: echar la red a la derecha. Vean ahí la instrucción del Señor Jesucristo. La instrucción es: echen la red a la derecha. No es a donde nosotros queramos o al lugar que nosotros queramos. Es decir, tenemos que dejar que el Señor Jesucristo nos indique dónde, cuándo y cómo debemos aventar las redes del Evangelio. ¿Qué hicieron estos discípulos? Les dijo: echad la red a la derecha. La derecha significa también, simboliza lo que es dignidad y poder. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo se encuentra a la derecha, a la diestra del Padre.
Entonces eso habla de un lugar de dignidad, pero también habla del poder de Dios. Muy bien, entonces echaron la red y ya no la podían sacar de la gran cantidad, por la gran cantidad de peces que había en ella. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, podemos saber y entender, y aquí lo dice, estamos hablando del discípulo Juan, el amado. Él fue el primero. Noten que es un evangelio precisamente de Juan, el amado, un discípulo muy, muy contemplativo, muy observador. También nos habla aquí de que aquel discípulo conocía muy bien al Señor Jesús. Él fue el primero en darse cuenta que era el Señor. ¿En qué lo reconoció? Pues lo conocía mejor que los otros discípulos. A veces yo creo necesitamos que otros hermanos nos digan: mira, el Señor Jesucristo es así, el Señor Jesucristo es misericordioso, tiene estas virtudes, es bueno, es poderoso, le molesta esto, le molesta el otro, no le agrada estas cosas, o sí le agradan. Aquí me habla de que este discípulo pues lo conocía, incluso yo creo conocía su andar, su voz, sobre todo aquí pues supongo que cuando les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Él se quedó como que esa voz la conozco. Los otros discípulos no alcanzaron a percibir ese timbre de voz, y sin embargo el discípulo Juan sí logró entender que era el Señor Jesucristo. Muy bien, este discípulo le dice a Pedro: es el Señor, es el Señor. Cuando el apóstol Pedro oyó que Juan le dijo que era el Señor, se ciñó la ropa. Él estaba pues desnudo, no totalmente, pero pues sí tenían que quitarse las túnicas y todo esto, porque pues sabemos que un pescador tiene que sumergirse a las aguas, al mar, para desenredar la red, para abrirla, etcétera, para supervisar que la red esté en posición para pescar. Muy bien, pero también dice que se había despojado de ella, pero que cuando escuchó esto se echó al mar. Nos preguntamos por qué tendría que haberse echado al mar, por qué se tuvo que haber escondido. Pues Pedro estaba avergonzado, porque recordaba la traición que le había hecho al Señor Jesucristo. Él estaba lleno de vergüenza y pues no tuvo otra que echarse al mar, esconder la vergüenza de su desnudez. Si recordamos ese pasaje en el huerto del Edén, en donde el primer hombre y la primera mujer pues también se escondieron de la presencia de Dios. El pecado avergüenza, nos hace sentir mal, pues tratamos de ocultarlo con mentiras, tratamos de ocultarlo de pues la gente que nos conoce, y esto es exactamente lo que le sucedió a este discípulo. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Dice: los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra sino como 200 codos. Ya vimos que 200 codos es el equivalente a 90 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Esto me trae a la memoria el Salmo 50 versículo 12, si lo tienen. Dice el Salmo 50 versículo 12, el Señor dice: si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, pues mía es la tierra y su plenitud. En lo que ellos pescaban, en lo que ellos jalaban las redes a la derecha, donde se los había indicado el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se proveyó de un pez y de pan, y empezó a hacer una parrillada, un pez asado. Pues sin pedirle a ellos, el Señor Jesucristo nunca nos va a pedir algo que es de Él. Nosotros sí tenemos que pedirle el pan nuestro de cada día. Nosotros como seres humanos no le podemos ofrecer nada al Señor, pues ya lo vemos aquí en la Escritura: mía es la tierra y su plenitud. Si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti. El Señor es todopoderoso, y vemos entonces
que en lo que ellos están subiendo los peces, el Señor Jesucristo ya había preparado una fogata, y pues con brasas y un pez sobre de ellas, y también tenía pan. Entonces Jesús les dijo, siguiente versículo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. No eran peces cualquiera, eran grandes peces, eran piezas grandes, eran igual, nos da la cantidad de peces que sacaron. Dicen que eran 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Este número es muy significativo, ya que muchos estudiosos, teólogos, interpretan esto como que se creía que ahí en el mar de Galilea era la cantidad de especies de peces que existían en toda esa región, en ese mar particularmente. No era una sola especie, eran 153 especies que se creía que existían. Esto nos habla de la universalidad de los peces, ya que no sé si recordemos que el Señor Jesús le dijo al inicio de su ministerio a Pedro, precisamente le dijo: vente, yo te voy a hacer pescador de hombres. Aquí está hablando de todo el género humano, de todas las razas, de todo el mundo, que iban a ser ganadas a través del Evangelio, que iban a ser ganadas a través de las redes que representan el Evangelio, y esos peces representan todas las razas del género humano, que iban a ser atraídas a la barca, a la iglesia del Señor Jesucristo, por medio del Evangelio. También hay otra interpretación, se le llama números naturales a esto. El número 153 no es más que la suma de todos los números del 1 al 17. Es decir, si nosotros sumamos 1 más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, y así sucesivamente hasta llegar a más 15, más 16 y más 17, el resultado va a ser 153. Ahora, si esto los ponemos en forma de una pirámide, nos da un rectángulo perfecto. Habla de la perfección, algo simétrico y perfecto. Nos habla finalmente, nos habla de la perfección, de una pesca perfecta, de una pesca universal perfecta, pero liderada por Pedro, pero con la presencia del Señor Jesucristo. Un evangelismo perfecto es aquel en donde se encuentra el Señor Jesucristo y en donde hay un líder que encabeza ese evangelio a las personas que no han escuchado jamás el evangelio. Aquí llegan estos peces estando vivos a la barca, y en la barca mueren. A diferencia de cuando se pesca hombres, los hombres nosotros a través del evangelio los pescamos. La diferencia es que los sacamos muertos, y cuando entran a la iglesia, cuando entran al cuerpo de Cristo, cobran vida. Es curioso, es increíble. Muy bien, también significa el número 153. Todos sabemos que en el alefato hebreo existen 22 letras, y cada letra tiene una gematría, tiene un valor numérico. Codificadamente, el Señor Jesucristo les dejó en la cantidad de peces lo que significa los hijos de Dios. Están representando esos peces a todo el género humano, a todos los que iban a recibir el Evangelio y lo iban a aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y pasarían a ser hechos, de acuerdo a San Juan 1:12, hechos hijos de Dios. También está codificado el nombre del Yo Soy en ese 153. Por eso cuando los discípulos ven la cantidad de peces, se dan cuenta de este número 153. El Espíritu Santo no pone una cantidad nada más por ponerla, se dan cuenta del valor y del significado que tienen, y por eso no le preguntaban quién era. O sea, ellos no se dieron cuenta en la cantidad de peces que Él era el gran Yo Soy. Literalmente les estaba diciendo: yo soy el que soy. Vamos a ver que Jesús les dice, después de contarlos y de ver que eran 153 peces,
Y Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Creo que les bastó con lo que ellos estaban entendiendo en ese momento, porque ellos conocen pues su gematría, el valor de sus letras. Ellos, los discípulos del Señor Jesucristo, aunque aquí la traducción es en griego, ellos se comunicaban con el maestro, con el rabí, en un lenguaje hebreo, en lengua sagrada. Por eso les queda muy claro que nadie se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Y dice, sabiendo de antemano que Él era el Señor, que Él era el yo soy. En la cantidad de peces se dieron cuenta que estaban ante el Creador del universo. Muy bien, vamos al siguiente versículo. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Nosotros hasta el final de nuestros días, al final de nuestra vida, vamos a depender del Señor Jesucristo. Vamos a tener siempre la necesidad de que Él nos alimente. Nunca vamos a dejar de discipularnos, hermano. Jamás pretendamos pensar que hay algún límite de preparación, de ya terminé un instituto, me voy a un doctorado, a otro y a otro y a otro y ya concluí. Eso jamás. Siempre vamos a depender del Maestro, del Señor Jesucristo, del rabino judío que bajó hace 2000 años, dejó su gloria, sus derechos en el tercer cielo y se hizo carne para venir y habitar con nosotros, para salvación, para hacernos ver que tenemos la necesidad de un Redentor, de un Salvador. Ese es su nombre, Yeshua, el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por mis pecados y por tus pecados, por los pecados de todos los que han oído su evangelio. Muy bien, vamos a ver esa necesidad que vamos a tener siempre de Él. Dice también el versículo que esta era la tercera vez que el Señor Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. El Señor Jesús sigue revelándose, pero curiosamente pues dice que era la tercera vez que se le manifestaba a sus discípulos. El Señor Jesús no se le va a manifestar a cualquiera, solamente a sus discípulos. ¿Se acuerdan a quienes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía? No dice que a todos los que se reunían, dice que se les llamó cristianos por primera vez a sus discípulos. La palabra de Dios es muy clara. El Señor Jesucristo también le revelaba las parábolas exclusivamente a sus discípulos. No esperemos revelación si no nos gusta abrir las Escrituras. No esperemos que entendamos los misterios que Dios nos quiere revelar si nada más leemos la Biblia. No basta con leer la Biblia, hermanos. Necesitamos estudiarla, profundizarla, así como como Esdras, como Nehemías, que inquirían diligentemente, profundizaban en la Escritura para entender lo que Dios hablaba por medio de ella. Tenemos que tener esa sed, ese deseo, ese anhelo y ese amor por profundizar en las Escrituras y permitir que el Señor Jesucristo nos revele su palabra, como lo dice Jeremías 33:3. Nos va a revelar cosas ocultas que nosotros no sabíamos, que nosotros no conocíamos. Recuerden que entre más amor y deseo por una revelación del Señor Jesucristo, pues tenemos que ser sus discípulos y seguirlo hasta donde Él, seguirlo, sujetarnos a su voluntad y hacer lo que Él nos diga, como estos discípulos, así como ellos obedecieron y aventaron las redes donde el Señor Jesús les indicó, así tenemos que dar estos pasos de obediencia. Pues bien, hermanos, les dije, es un tema sencillo, pero pues espero que sea de edificación para toda la iglesia. Dios les bendiga y pues gracias les doy por haber abierto sus oídos. Hasta luego, iglesia. Dios les bendiga.